8:02 de la mañana en Canarias. Seguimos adelante en la gaveta en 7.7 es radio en el archipiélago, después de esta entrevista de superación que hemos escuchado, además con un empresario que en un buen día decidió además que quería vivir de una manera distinta y no solo marcado por una agenda realmente estresante, y empezó a hacer deporte. Hemos hablado, creo que de una manera extensa, pero además muy interesante, al menos así nos lo ha parecido, con Alejandro Banquio. Le damos un abrazo muy fuerte y nuestro agradecimiento a Nas Santana, que ha estado con él hoy en la radio en Gran Canaria. A esta hora de la mañana nos queremos ocupar de otro asunto, porque es cierto que hoy los mercados financieros no abren, los edificios de la bolsa, en realidad se sigue comerciando sobre todo y sobre casi todo. Querido Javier López, DIF Broker, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Porque es verdad que los mercados no trabajan, pero ustedes sí. Sí, no, aquí no se libra uno. La verdad es que de los pocos días, Antonio, en los que tenemos festividad en Europa, al mismo tiempo tenemos mercados abiertos en Estados Unidos y al mismo tiempo un día hábil pues para el resto de mortales, ¿no? Hoy solo abre Estados Unidos y digamos que el lunes después de Semana Santa es tradición que en Europa los mercados permanentes están cerrados, con lo cual pues mañana cuando abran los mercados europeos pues tendremos que descontar pues todas las noticias que van a suceder hoy, así como las del pasado viernes. Recordad que el pasado viernes pues fue festividad también en Europa, con lo cual bastante probable que sin tener en cuenta lo que hoy suceda, pues con algún dato como por ejemplo el de desempleo, que curiosamente también fue el que tuvimos en Estados Unidos y que desató pues una corrección pues bastante importante del 1%. Al final esto de los porcentajes nos perdemos un poco porque una caída de un 1% realmente tampoco es nada, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos sigue una tendencia casi inmutable, pues es a destacar, ¿no? Tener en cuenta que Estados Unidos ya no sigue esa vertiente alcista que ya hemos ido comentando muchas veces en Europa, y bueno, pues mañana probablemente tengamos una sesión en principio pues bajista, ¿no? Ya, bueno, esto es lo que esperamos para mañana, es decir, que se vuelva todo a la normalidad. Mientras tanto, es verdad que si observamos cosas, por ejemplo, acuerdo en Irán, bajada de los precios del petróleo, una vez más, bueno, vamos a ver en qué termina y cómo nos afecta, ¿no? Sí, el petróleo la verdad es que sigue inmerso en un movimiento bastante lateral tras una caída pues bastante dura, la verdad, que ha ido pues de la mano junto con una fortaleza muy importante en el dólar. Los dos han ido de la mano. Esto, digamos que era el escenario pues casi también inmutable de los últimos meses, pero ha ido cambiando algo sobre todo en los últimos 2 meses. De hecho, creo recordar que cuando estaba el eurodólar en niveles de 1,05 ya empezábamos a cambiar el chip. Había que poner ya, digamos, las posiciones alcistas no tanto en el dólar sino en el euro. Con el dato del pasado viernes del paro en Estados Unidos, pues el movimiento en el eurodólar fue importante, llegó a repetir el nivel del 1.10, está intentando ahí conquistar esa zona, lleva ahí pues prácticamente 2 semanas. Creemos que tarde o temprano va a reconquistar esa zona, y esa debilidad del dólar no solo se ha manifestado en una fortaleza, o por lo menos en una caída ya en un freno, mejor dicho, en esa caída del precio del petróleo, sino también en una fortaleza pues de dos activos que están muy correlacionados con el dólar, que son tanto la plata como el oro, que han quedado un poco ahí en el olvido y casi ha sido pues el último beneficiado junto con el petróleo de esta debilidad momentánea del dólar, ¿no? El oro pues ha sido castigado durante los últimos 2 años. Parece ya que en la zona de 1.100, 1.200 hay ya cierto interés comprador. No es descartable, incluso algunos apuntan que puede ir a la famosa zona de los $1.000 redondos, pero bueno, independientemente del cortoplacismo, en los últimos días pues sí se ha visto ya tanto la plata. De hecho, con los mercados cerrados, pues al final los inversores se van a las materias primas, ¿no? Y vemos hoy en las pantallas que lo más que tiene movimiento pues precisamente son esos 3 activos: el petróleo,
la plata y el oro, ¿no? Una subida para la plata de un 2% y colocándose ya muy cerca de los máximos anuales. Oye, porque me decías, ¿el oro a cuánto está? El oro está en $1.215 la onza. Ajá. Llegó a niveles mínimos aproximados de 1.100. Ahí, digamos que en esa zona hecho por técnico una especie de doble suelo. Parece que ahí hay interés, y teniendo en cuenta ya no el fundamental, sino el gráfico, pues las dos posiciones, yo sé que a ti, independientemente del gráfico, el oro te encanta, a mí también, pero digamos que también está acompañando ya el gráfico, ¿no? Y ciertos volúmenes que parecen ya, junto con compañías mineras que se suelen adelantar muchas veces tanto al movimiento alcista como al bajista. Hay compañías mineras, hemos hablado muchas veces de Sunstone, una pequeña empresa por value, por fundamentales, que entendemos que es bastante sensato estar en estos precios. La caída del oro pues le ha venido pues muy mal a ciertas compañías mineras, independientemente de si son buenas o no, igual que la caída del petróleo le ha venido muy mal a muchas petroleras, ¿no? Que muchas de ellas están pues al borde de la quiebra, sobre todo en Estados Unidos, pero en este momento en el que el activo que les correlaciona pues está tan débil, es el momento de aprovechar pues en aquellas petroleras y en aquellas extractoras de oro y plata, pues que tengan sentido su valoración, ¿no? Muchas no sobrevivirán, pero las que hacen las cosas bien, pues es bastante probable que en el medio y largo plazo, como siempre, las cosas funcionen. ¿Y por qué se aprecia el oro? Porque decías, llegó a 1.100, ahora está en 1.215. Pues básicamente... Sí. No, sí. Básicamente por la debilidad del dólar. Más que fortaleza del euro últimamente, lo que está habiendo es debilidad del dólar con respecto al resto de divisas. Hay que tener en cuenta que en cuestión de 9 meses el dólar se ha revalorizado más de un 30%. De hecho, pues hemos hablado muchas veces de que a pesar de que Estados Unidos pues no tira, el S&P 500, el Dow Jones están en rentabilidad negativa, pues muchos oyentes que tengan su fondo de inversión o su plan de pensiones referenciado a la bolsa o renta variable norteamericana, pues dirán, pues no sé qué está diciendo Javier porque mi fondo va muy bien. Tiene que saber que si va muy bien es porque esa rentabilidad cercana al 20-30%, lo único que está haciendo es sumarla, pero vía divisa. Hay que tener en cuenta que la renta variable en sí no está subiendo en Estados Unidos, lo que está fuerte es el dólar. Nosotros estamos en Europa, simplemente lo que está haciendo es subir la divisa que luego vamos a repatriar a la eurozona. Está muy bien porque sí está subiendo su fondo, pero tiene que saber por qué está subiendo, no porque la bolsa sube, sino porque la divisa está fuerte. Últimamente, pues está sucediendo lo contrario, ¿no? Ahora la bolsa, sobre todo en Europa, está subiendo, pero el dólar se está empezando a frenar. Ya están pues muy próximas las posibles subidas de tipos, aunque sinceramente esto es algo que está por ver, porque se está apoyando mucho la macroeconomía en Estados Unidos, de que todo va fantásticamente allí para tomar ya de una vez por todas esa subida de tipos, pero hay datos que no invitan para nada al optimismo. Por ejemplo, el PMI de Chicago está en niveles pues que no se recuerdan, sino en años como el 2008 o el 2000, justo cuando hubo correcciones serias, ¿no? Es decir, que al final esto de la subida de tipos, cuidado, porque es algo que se está utilizando mucho para argumentar ciertos movimientos en la divisa, pero al final, hasta que no se confirme, pues no se pueden sacar conclusiones más claras. Bueno, hoy esperábamos por datos de desempleo. El paro baja en España en 60.214 personas. En marzo, que es su mayor descenso para este mes en los últimos 13 años. En Canarias, por su lado, ha bajado en 1.836, que es un 0,71% menos que en febrero. Y en el interanual, 20.647 personas. Estos son los datos. Bueno, era algo que esperábamos en el día de hoy. Noticia positiva, mercados alcistas, pues fenomenal. Cuando abran los mercados, muchos con la noticia comprarán y ese es el momento quizás de vender. Ahí lo dejo. Vale, pues dicho queda. Pues Javier, como siempre, millón de gracias. Un abrazo, Antonio. Bueno, hasta la próxima semana. Tenemos como cada día, y antes de irnos...